Buenas tardes, compañeros, compañera y profesor. En el día de hoy vamos a presentar la secreción tubular junto a mis compañeros Felipe Gutiérrez, Sergio Paredes, que les habla Ernesto Sandoval, y mi compañero Moisés Riquelme. Como introducción, tenemos que la secreción tubular es uno de los pasos importantes en el proceso de filtración de la sangre para producir desechos líquidos en forma de orina. Este sistema excretor es sumamente importante para la eliminación de desechos como para la homeostasis en el equilibrio ácido-base. Este proceso es de gran ayuda y una de las principales formas de eliminar medicamentos, toxinas, venenos y compuestos naturales que en grandes cantidades son perjudiciales, como por ejemplo el potasio, el hidrógeno y la urea. En los humanos y en otros vertebrados, este proceso ocurre en los riñones, donde estructuras llamadas nefronas filtran la sangre. Estas estructuras consisten en un tubo largo rodeado de capilares extensos. Las sustancias secretadas provienen de la sangre en los capilares peritubulares y pasan a través del líquido intersticial antes de atravesar la pared del túbulo, conocido como epitelio de transporte, hacia el interior del túbulo, conocido como el lumen. Ya, mecanismos de transportes y factores reguladores. Bueno, la secreción tubular corresponde al filtrado de sustancias desde la sangre al líquido tubular, lo cual se hace a cabo por medio de mecanismos de difusión simple y por transporte activo. Entre las sustancias que se destacan son el ion hidrógeno, potasio y la creatinina. La vía que pueden tomar los solutos y el agua puede ser extracelular o transcelular. En el primer caso suele pasar agua con solutos pequeños. También el movimiento de solutos se ve favorecido por la difusión simple, lo que es condicionado por su tamaño, ausencia de carga y de la permeabilidad. Por el otro lado, para los solutos que tengan un mayor tamaño y si presenten carga, deberán difundir por medio de la vía transcelular, los cuales se atravesarán mediante mecanismos de transporte activo, secundario o facilitado. De este último se pueden encontrar una gran diversidad, donde algunos presentan un umbral específico para cada sustancia. Ejemplo de ello ocurre con la glucosa, y la saturación de esto depende del número de transporte activos, el número de nefronas activas y la concentración plasmática de la sustancia que transportan. Además de lo mencionado, existen factores y mecanismos que regulan la reabsorción y secreción tubular, y se pueden clasificar como mecanismos externos y mecanismos locales. Ejemplo de un mecanismo externo es el sistema endocrino. Hay una gran variedad de hormonas que influyen en funciones tubulares. Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, el cual tiene un efecto en los túbulos proximales, asadengel ascendente, túbulo distal y el conducto colector, provocando una reabsorción del sodio. Cabe mencionar que la aldosterona que activa la secreción de potasio en el túbulo distal y el conducto colector. En los mecanismos locales podemos encontrar el mecanismo túbulo glomerular, el cual por un aumento de la concentración de sodio a nivel de la mácula densa se disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto puede ser provocado por una disminución de la reabsorción de agua. También está presente el balance glomerulotubular, el cual es un aumento de reabsorción de agua y sodio. Esto por un aumento de la carga filtrada. Se puede llevar a cabo de dos formas, a través de las fuerzas de Stalin, en donde por un aumento del filtrado se traducirá en un aumento de la presión oncótica de los capilares peritubulares, que suponen una fuerza neta de reabsorción, mientras que por el otro por un aumento de carga filtrada de glucosa y aminoácidos, que terminan favoreciendo la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal. Secreción del potasio. El potasio es un catión abundante dentro del organismo y tiene un rol importante en diferentes funciones celulares. Ejemplo, en tejidos excitables, cuando la concentración del catión es más abundante en el medio intracelular en comparación al extracelular. Le otorga propiedades eléctricas a las membranas de las células que constituyen dichos tejidos. El principal ingreso del potasio al organismo es a través de la dieta, pero para mantener un equilibrio de este es esencial que sea excretado y así no tener valores elevados. Para ello los riñones juegan un papel importante, eliminando el 90 al 95% del potasio ingerido. Esto se ve reflejado específicamente a nivel de la asa de Henle, donde se secreta potasio desde el intersticio hacia la luz tubular. También se ha visto una secreción en la parte del túbulo contorneado, pero de manera más débil, mientras que los segmentos correspondientes al túbulo colector y al canal colector cortical son los principales lugares en los cuales se produce una secreción regular del potasio. Cabe mencionar que el canal colector medular interno igual se produce la secreción de este y por el contrario la reabsorción. Si bien se mencionó las principales regiones donde se secreta el potasio a nivel tubular, pero cabe mencionar que todo el proceso de secreción y reabsorción está influenciado por diversos factores que lo regulan y que actúan a nivel del canal colector. El siguiente objetivo es el flujo tubular distal. Túbulo distal es el segmento de la nefrona que se encuentra inmediatamente después de la mácula densa. Aunque este es corto,
El túbulo distal desempeña un papel fundamental en la homeostasis de sodio, también la homeostasis del potasio y de los cationes divalentes. El incremento del flujo tubular distal va a producir un incremento en la secreción de potasio. Si se secreta potasio en el túbulo colector, aumenta la secreción intraluminal de potasio. Y esto va a provocar una disminución en el gradiente de concentración y va a ralentizar una secreción adicional. Pero si aumenta el flujo tubular distal, la cantidad de potasio secretada será diluida. Esto debido al incremento del volumen, lo que significa que el aumento de la concentración de potasio luminal será menor. Se han identificado dos poblaciones de canales de potasio en las células del túbulo colector cortical. En primer lugar tenemos el canal ROMK, o canal medular renal externo, que es el principal implicado en la secreción de potasio en condiciones fisiológicas, y también el canal Maxi-K, también conocido como el canal de gran conductancia, que se activa en condiciones de flujo incrementado. En primer lugar, tenemos el canal Maxi-K, el cual se va a encargar de mediar el flujo de potasio que se encuentra presente en todos los segmentos de la nefrona distal, incluyendo el túbulo conternado distal, el túbulo renal arqueado y el túbulo colector cortical. De los estados de aumento del flujo del túbulo distal, la tensión de sillamiento a lo largo del TCD activa el canal, posiblemente aumentando los niveles de calcio intracelular y potenciando la producción de óxido nítrico intracelular. También tenemos el canal ROMK, un canal de potasio rectificador entrante. Esto significa esencialmente que la tendencia neutral de estos canales es transportar potasio hacia el interior de las células en lugar de sacar potasio de ellas. Sin embargo, en el túbulo distal, el ROMK funciona principalmente para secretar potasio en el lumen tubular. El potasio es el catión intracelular más abundante, por lo tanto, existe una tendencia química a la fuga de potasio hacia el exterior. Aunque el voltaje en el aspecto interior de la membrana luminal es negativo, no es lo suficientemente negativo como para contrarrestar alta concentración intracelular de cationes de potasio cargados positivamente. Por lo tanto, el potasio va a tener una preferencia hacia salir al exterior a través del ROMK. El siguiente objetivo es alteración del equilibrio ácido-base. Y una consecuencia importante del metabolismo intermediario es la formación de residuos que deben excretarse obligadamente o necesariamente por vía renal. La regulación renal del equilibrio ácido-base debe considerarse como dependiente de tres funciones diferentes. En primer lugar tenemos la reabsorción de bicarbonato filtrado, en segundo lugar la excreción de acidez titulable o ion hidrógeno unido a tapones urinarios, y en tercer lugar tenemos la excreción de amonio o ion hidrógeno unido a amoníaco. Normalmente se produce ion hidrógeno entre 50 a 100 miliequivalentes por día, aunque en condiciones patológicas pueden producirse hasta 500 miliequivalentes por día, que se neutralizan con los buffers extra intracelulares, pero han de ser eliminados por el riñón, ya que el pulmón no va a excretar este ion hidrógeno. Bueno, el riñón va a contribuir al balance ácido-base, regulando la excreción de ion hidrógeno, en tanto que la concentración de bicarbonato permanezca dentro de los límites apropiados. Y una alteración del equilibrio ácido-base que se puede o puede estar relacionado a la secreción tubular es la acidosis metabólica, y más específicamente hablando de la secreción tubular, es la acidosis tubular renal. En la acidosis tubular renal, o ATR, existe una alteración de la secreción de iones hidrógeno en el túbulo distal, lo cual va a producir una orina de pH persistentemente elevado, mayor a 5,5, y además una acidosis sistémica. La concentración plasmática de bicarbonato suele ser menor a 15 milicabalentes por litro, y a menudo se presenta hipopotasemia, hipercalciuria y disminución de la excreción de citrato. Bueno, esta ATR por lo general se da más en las personas adultas y puede ser el resultado de múltiples causas, como por ejemplo la nefrocalcinosis, la del trasplante de riñón, la cirrosis, o también por la ingesta de fármacos, como principalmente la anfotericina B y la ifosfamida. Bueno, determinar de forma adecuada la función renal tiene una gran importancia en la práctica clínica, y aquí es donde entra el rol del tecnólogo médico de laboratorio clínico y de imagenología, los cuales contribuyen, gracias a una serie de exámenes, al diagnóstico precoz de nefropatías, así como seguimiento de la progresión y previsión de inicio de algún tratamiento renal. Dentro de los parámetros a analizar en el área de laboratorio clínico se evalúan compuestos nitrogenados no proteicos, tales como creatinina y urea.
También se evalúan el nivel de electrolitos, tales como sodio, potasio, cloro y bicarbonato. También proteínas en orina, y cualquier alteración de estos valores de uno de estos parámetros puede ser indicador de alguna nefropatía. Los estudios de imagen pueden identificar anormalidades estructurales, forma y tamaño, y también obstrucciones en el sistema renal. Entre los estudios más frecuentes se encuentran la ultrasonografía, radiografía y tomografía computarizada, sin medios de contraste, ya que pueden dañar los tejidos renales. De los parámetros antes mencionados, la creatinina es una sustancia de origen muscular constituida por 3 aminoácidos. La cantidad de creatinina que aparece en sangre del individuo depende de su masa muscular. La creatinina sufre filtración glomerular, pero no se reabsorbe, y su secreción tubular es mínima. Según esto, el aumento de la creatinina en sangre indicaría un gran recambio muscular bien patológico, o el aumento de la creatinina también puede ser debido a una mala filtración glomerular. Se evalúa con la determinación de creatinina en orina de 24 horas, estableciendo la relación existente de esta con la concentración de creatinina en sangre. Y este parámetro se denomina aclaramiento de creatinina o clearance de creatinina. La urea es la forma no tóxica del amoníaco. Esta se genera en el organismo a partir de la degradación de proteínas provenientes tanto de dieta como de algún recambio fisiológico. Debido a su pequeño tamaño, presenta una reabsorción y también secreción variable en el túbulo renal, acompañado de agua. La retención de urea en sangre refleja el mal funcionamiento renal globalmente, aunque se ve afectado por dietas ricas en proteínas y por el funcionamiento hepático y por algunos estados catabólicos. Dentro de los parámetros también están los electrolitos. Estos son iones libres, tales como sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Existen en todos los líquidos corporales, y todos los procesos metabólicos del organismo afectan las concentraciones de estos en sangre y orina. A lo largo de la nefrona, los electrolitos son reabsorbidos o secretados según sea necesario, para regular la concentración sanguínea y para regular, por lo tanto, la carga osmótica, como el pH de la orina y sangre. La existencia de una patología renal se reflejará en el desequilibrio de las concentraciones de estas sustancias, tanto en sangre como en orina, de 24 horas. Finalmente, el último de los parámetros, las proteínas en orina, o llamado también proteinuria, normalmente no aparecen en orina, salvo en determinadas circunstancias, tales como el embarazo, tras hacer deporte, o después de haber estado mucho tiempo de pie, etc. No obstante, hay causas patológicas que manifiestan proteinuria. El estudio de laboratorios de proteinuria comienza con la determinación de la concentración de proteínas totales en orina. Si la causa de la proteinuria es renal, en este caso, la proteinuria puede deberse a una alteración del glomérulo que permite que las proteínas filtren, o una alteración del túbulo que no las reabsorbe. Dentro de las patologías más frecuentes relacionadas con la función renal son 3. La proteinuria glomerular es que para esta estudiarla se determina una proteína de un tamaño límite para la filtración, por ejemplo la albúmina, ya una proteína de gran tamaño, monoglobulinas, y si estas proteínas aparecen en la orina, indican una lesión a nivel glomerular. También tenemos la proteinuria tubular, que para estudiarla se determina una proteína que se filtra en el glomérulo, pero es reabsorbida totalmente en el túbulo, con lo que no debería aparecer en orina. Se determinan proteínas pequeñas, tales como proteínas transportadoras de retinol, alfa-1 microglobulina, etc. Si aparecen estas en orina, se debe a que el túbulo no está reabsorbiendo correctamente. Y finalmente tenemos la proteinuria mixta, que aparecen todo tipo de proteínas en orina, porque se encuentran dañados tanto el glomérulo como el túbulo. En las nefronas, todos estos parámetros anteriormente ya descritos indican que existe un daño a nivel renal. Bueno, a modo de conclusión, la secreción tubular es esencial para la correcta homeostasis del cuerpo, teniendo complejos mecanismos para mantener este equilibrio de sus componentes, tales como el potasio, el nitrógeno, la creatinina, el amoníaco y la urea en sangre. Así se evitan que estos sean nocivos. La labor es esencial para el control de potasio, usando canales como el MAXI-K, como el ROMK, y para el control del pH del organismo, evitando así también acidosis y diversas patologías en el cuerpo. Es importante de este paso, es importante los pasos para la filtración de la sangre y posterior excreción de desechos de una malfunción. En esta o algunas patologías, en este paso podría provocar diversos problemas, tales como acidosis tubular renal, que deteriora la secreción de iones hidrógeno, o la reabsorción de bicarbonato, que puede provocar una insuficiencia renal temprana, y la nefropatía túbulo intersticial. Es por eso que el rol del laboratorio clínico y la imagenología cumplen una labor muy esencial para el diagnóstico de cualquier anomalía, siendo una gran herramienta para poder diagnosticar patologías relacionadas con estos sistemas. Bueno, aquí encontramos la bibliografía. Terminaría nuestra presentación. Muchas gracias.